que fue una o más personas que actuaron en esta escena del crimen. Es por eso que desde la jornada del viernes, cuando se ha encontrado el cuerpo de esta chiquita, bueno, justamente está la policía aquí hasta el lunes, nos han dicho, prestando un servicio entonces de 24 horas justamente para preservar el lugar, que nadie ingrese. Dicen que aproximadamente a las 10:30, según el jefe del operativo, estarán llegando personas correspondientes para continuar con la investigación, Néstor. Bien, Sol. Sí, vamos a estar atentos. En minutos más vamos a volver allí. Día importante para la investigación sobre el crimen de Anaí. Inspección ocular en la Reserva Santa Catalina, donde el día viernes lamentablemente se encontró el cuerpo de Anaí semienterrado y semidesnudo allí en ese lugar. En minutos volvemos, Sol. Gracias. Gracias, Sol. Hasta luego. Saludos. Bueno, bien, sí, lo decíamos hoy. Cada vez que se conoce un nuevo femicidio, uno trata de entender o quiere aportar ese granito de arena para que no vuelva a pasar, para que no se repitan las marchas pidiendo por la aparición de alguna joven o de alguna mujer, para que no tengamos que contar nuevamente una mujer menos. Por eso, desde acá, desde nuestra posición de periodistas, de comunicadores, tratamos de comunicar y también de analizar qué es lo que está pasando en la sociedad. Por eso estamos con Victoria Freire. Ella es socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, quien nos va a ayudar a entender un poco. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, fue la movilización el día de ayer y fue muy emocionante. Todos los compañeros y compañeras de Anaí se movilizaron, todo su colegio, todo su instituto encabezó la movilización y expresaron palabras de indignación y de mucha bronca por cómo se llevó adelante la búsqueda de Anaí, por cómo fue todo el proceso también en relación a los medios de comunicación, ¿no? Y cómo se presenta la noticia y la posibilidad, reclamaban también la posibilidad de hacer un duelo y de exigir respuestas por parte del Estado, respuestas ante una violencia de género y ante casos de femicidios que se suceden todos los días y que muchas veces quedan impunes, y políticas de prevención que no se anticipan a estos desenlaces. Ahora, yo te pregunto a vos como socióloga, porque yo, digamos, siempre esta cuestión de la crítica de la investigación y hacerle foco también en cómo los medios tratan la noticia, a veces de manera apresurada o irresponsable, o como usted le quiera llamar, o poco ética, no invalida la cuestión de preguntarse qué nos pasa como sociedad en donde sistemáticamente se repiten este tipo de hechos. Porque de eso no tiene la culpa la policía, de eso no tiene la culpa los medios, y de eso sí habría que preguntarse, mirándonos para adentro, qué es lo que nos está pasando, que una chica que se va de su casa, no vuelve, desaparece, termina muerta, ante la mirada, digamos, de absoluta y total incredulidad de todos sus familiares, porque en general vos con todos los casos te encontrás con el mismo denominador común. Nadie esperaba jamás que ocurriera una cosa de ese tipo. ¿Por qué nos pasa esto? Sí, por supuesto, lo que vos decís es importante, ¿no? Poder asumir críticamente como sociedad qué es lo que sucede, por qué existen estos casos de violencia, por qué llegamos a 254 femicidios, por ejemplo, en el año 2016. Y por supuesto que en ese pensarnos como sociedad hay distintas responsabilidades. Está la responsabilidad de la policía, está la responsabilidad también de los medios de comunicación, que por ejemplo, algunos ahora hablan de que Anaí estaría obsesionada con su profesor, ¿no? Culpabilizando o responsabilizando a la víctima cuando en verdad debería ser al revés. Y también, por supuesto, responsabilizar fundamentalmente al Estado y la falta de políticas públicas, de campañas de prevención, de sensibilización, de poder dar acompañamiento y asistencia. Los propios jóvenes que son los que se organizaron de su colegio, porque ahí también como sociedad hay que ver quiénes se están movilizando y quiénes están reclamando y quiénes salieron a la calle a buscar por todo el barrio donde se encontraban ahí, que son sus familiares, sus amigos, sus compañeros, y eso es muy valioso. Ellos dicen que no fueron escuchados y que en el barrio no hay posibilidades de ser atendidos, de ser acompañados ante casos de violencia, es decir, que hay una política pública muy deficiente. Victoria, preguntarte esto, ¿nosotros hemos cambiado como sociedad
¿O qué es lo que está pasando que de repente, como decía Néstor hoy a la mañana, se empiezan a conocer más femicidios? ¿O qué es lo que pasa? Porque o lo estamos tomando de una manera normal, porque es algo cotidiano ya, y lamentablemente uno siente que se acostumbra y siente que se repite el patrón. Marchas de silencio pidiendo por la aparición de la víctima, la familia que sale por todos lados y después la víctima que termina apareciendo muerta. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad en este sentido? Bueno, yo creo que lo que hay en los últimos años es un nivel de visibilización muy grande. No es que antes no ocurriera la violencia de género, los femicidios, pero incluso hablábamos de femicidios como crímenes pasionales, ¿no? Hay un cambio de concepción, de lógica, de mirada como sociedad sobre la violencia de género a partir de un enorme proceso de sensibilización y de movilización, ¿no? Detrás de esta consigna que es Ni Una Menos, que representa tantas cosas. Y frente a eso, hoy se hace mucho más visible, se escuchan las voces, bueno, lo que sucedió ayer, ¿no? Que los propios pibes se autoconvocaron inmediatamente para exigir justicia. Eso está pasando a nivel social, pero no está siendo acompañado. Te voy a decir algo. Sí. A veces ser joven invalida ciertas y determinadas cosas porque uno tiene la posibilidad, siendo más grande, de comparar, porque vivió otras épocas. Y ustedes son bastante más jóvenes que yo. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, y muchos de los que tienen más de 40 se van a acordar, vos abrías la puerta de tu casa y le pegabas el grito a tu vieja y le decías, me voy. ¿A dónde? Chao. Y te ibas. Y no pasaba nada. Lo que a mí me aterra de la situación es la comparación de lo que era vivir hace 30 años atrás, ¿sí? Y lo que es vivir ahora. Antes ningún padre se intranquilizaba cuando un hijo adolescente le decía, me voy, ¿a dónde? Al club, me voy, después vengo. No había celulares, nadie le preguntaba al hijo cuánto iba a demorar, si iba a estar 2 horas, 3 horas, 5 horas, cuando sea. Ahora hay celulares, redes sociales, GPS, absolutamente todo. Y los chicos se van y desaparecen o los traen muertos. Sí, Entonces, lo que digo, a mí me aterra esta cuestión, es no entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que alguien salga de su casa y te lo traigan adentro de un cajón? Es una locura. Sí, hay distintas cuestiones. Una es que, por supuesto, esto tiene que ver con la inseguridad y con las vulnerabilidades, ¿no? Con cómo vivimos, qué pasa en los barrios. Pienso en el caso de Nadia Rojas, por ejemplo, que es una chica que está desaparecida hoy y que vive en un barrio popular de Lugano. Pienso en cuáles son las redes de contención que tenemos y cómo vivimos, por supuesto. Eso es importante. Pero también hablamos de violencia de género, que no es cualquier tipo de inseguridad, ¿no? El 75% de los casos de violencia de género suceden en el entorno familiar. Son parejas o exparejas de las víctimas, de las personas que atraviesan esa situación, tanto para las situaciones de violencia que existen como para los femicidios. La mayor parte de los casos, el 80% de los casos, ocurren en la vivienda, por ejemplo. Los femicidios ocurren en el propio entorno de la víctima. Entonces, no hablamos de una inseguridad que sucede simplemente por una situación callejera, ¿no? O un arrebato. Estamos hablando de acá es una situación, sociales. acá es una situación que no es un crimen intrafamiliar. Acá es un crimen en donde evidentemente está involucrado probablemente, o está ya es el culpable. Sí, todavía está por verse. De todos modos, bueno, hay que, por supuesto, hay que ver, hay que tener pero acá hay mayores que recordar, elementos. pero lo que te quiero decir es esto, que acá lo que hay que, a ver, sociológicamente lo que hay que preguntarse es por qué una chica que sale de la puerta de su casa y le dice a su mamá y a su papá o a su familia, le dice, me voy, ya vuelvo, después no vuelve. Sí, por supuesto, y también, perdón, una cosa, hay que entender que no hablamos de casos de enfermos, ¿no? Un problema patológico, son locos sueltos. Hablamos de personas, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que conviven en nuestros propios ámbitos, digamos. Hablamos de un problema estructural, no tiene que ver con parámetros, ¿no? Por fuera, marginales de la realidad. Están presentes y son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿no? Porque el femicidio es el caso extremo, pero la violencia de género ocurre todos los días y ocurre en nuestro propio entorno, y con índices muy altos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido alguna vez una situación de violencia psicológica, sexual o física. Es muy alto realmente el porcentaje. Victoria, preguntarte por esto porque sucede y también es un patrón que tienen la mayoría de los femicidios, por lo menos los que se hicieron público y tienen que ver con la culpabilidad de la víctima. En este caso, Anaí, por estar
obsesionada con el profesor. En el caso Araceli, por mostrar su cuerpo o ponerse cosas cortas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se está culpando a la víctima? Es raro, porque sí, en realidad no tiene la culpa porque es la que murió. Sí, por supuesto, es la que en las relaciones de poder, ¿no?, se encuentra en el lugar de desventaja, de desigualdad. Yo creo que tiene que ver con una construcción, y ahí nuevamente, ¿no?, la responsabilidad de los medios en juzgar cuáles son buenas víctimas y malas víctimas. Da esa sensación muchas veces, ¿no? Se habla de las pibas como que eran fanáticas de los boliches o que están obsesionadas, ¿no? Yo creo que lo que hay es una protección, de algún modo, de esta lógica machista con la que vivimos, donde no se está queriendo indagar cuáles son los verdaderos responsables, tanto individuales. ¿Y quiénes son los verdaderos responsables? Y yo creo que, por supuesto, quien cometió el crimen, pero además hay que pensar en responsables a nivel de Estado, ¿no? O sea, el problema de la violencia de género es un problema público y político, no es un problema personal. Hace mucho tiempo ya, y sobre todo a partir de estas movilizaciones, que el Estado se señala como un responsable de políticas de prevención, de acompañamiento, de educación sexual integral, de refugios, ¿no?, de patrocinio jurídico gratuito para las propias víctimas. Es decir, incluso para poder garantizar su autonomía económica. Mirá, hay un montón de... Yo lo que creo es una cosa, discúlpame porque no me quiero que me pase por al lado de esto. Yo creo que el Estado, es cierto lo que vos decís, el Estado tiene que hacer campañas, se tienen que explicar las cosas mejor en el colegio, se tiene que castigar duramente cuando un nene le pega a un compañero y mucho más cuando le pega a una nena. Lo que digo es, hay ciertas y determinadas situaciones que se están dando, ¿no es cierto?, dentro de los hogares. Si un nene, un chico, mira que el papá le pega a la madre, evidentemente vos tenés un chico con una cierta situación de riesgo por lo que vaya a ser en el futuro, porque se crió viendo esa imagen. Entonces me parece que ahí el Estado no llega. Sí, los chicos y las chicas, pasa mucho por la casa. Presencian el 75% de los casos de violencia de género y femicidios en su propio entorno. Y claro. Por supuesto, entonces, ¿qué actores y vos después ahí tenés un femicida en potencia ante esa situación? ¿Qué hacemos? ¿Qué actores, no? Por ejemplo, educación sexual integral. Yo quería aportarte este dato. Vos decías, en cuanto a política, en la provincia de Buenos Aires y en general hay solamente 2 municipios que tienen refugios para víctimas de violencia de género. El municipio de La Plata y el municipio de Ituzaingó. Después no están estos refugios donde la víctima puede ir a ser asistida, donde sabe que nadie la va a encontrar. No existen todavía. Por supuesto. O sea que falta mucho en trabajar en cuanto a políticas. Incluso las mujeres que se encuentran en situación de violencia tienen que acercarse a las comisarías de la mujer, ¿no? No hay ámbitos de la justicia accesibles en los barrios. No, es un desastre, eso funciona horrible. Porque recordemos cuál fue la actuación de la policía con el caso de Araceli, ¿no?, en San Martín. Habían allanado 2 veces el domicilio de quien luego estuvo involucrado, y sin embargo no la habían encontrado, ¿no? Incluso a veces encontramos connivencia. Por eso decimos que hay un Estado responsable y que justamente para tomar un compromiso como sociedad para combatir la violencia de género, en primer lugar, tiene que haber políticas públicas y recursos, ¿no? Una voluntad realmente política de erradicar esta situación y de transformar esas relaciones. Y hay muchas herramientas para hacerlo, no es que no existen, ¿no? Desde los refugios, el acompañamiento, hasta una gran herramienta de prevención que tenemos, que es la educación sexual integral. Los docentes de los colegios, por ejemplo, ¿todos saben y están informados respecto a cómo intervenir y cómo detectar una situación de violencia? ¿Es posible que nosotros tengamos más información y sepamos a quién recurrir cuando detectamos una situación de violencia, ¿no? ¿Puede haber un compromiso por parte de todos los ámbitos de la sociedad civil y en particular por parte del Estado, ¿no?, que es el que debe dar una respuesta inmediatamente? Capacitación de los actores de la justicia. Esta revictimización que hay sobre las mujeres no es solamente en los medios. ¿Me deja que te pinche el globo? Sí, por supuesto. Te voy a pinchar el globo. En este país, te comunico que nadie se pone de acuerdo por nada. Lo que vos estás planteando, que me parece absolutamente correcto, se llama política de Estado. Vos en esta mesa no vas a poder nunca que se sienten Macri y Cristina, digo, por ponerle nombre y apellido a la cuestión. Claro. ¿Sabés por qué? Porque los dos tienen una idea de país absolutamente diferente, distinta. Hoy en la política, en la República Argentina, no se pueden poner de acuerdo en nada, absolutamente en nada. Por eso la política no funciona, porque vos no tenés, a ver, podemos discutir la economía, podemos discutir el desempleo, podemos discutir para dónde va un gobierno, para dónde va otro, si este gobierno hizo las cosas bien y este gobierno hizo las cosas mal.
Lo que no tendríamos que discutir a esta altura del partido son cuestiones como la educación, que debería ser una política de Estado. Y la educación no es una política de Estado en la República Argentina. Yo creo que hay mucha hipocresía, porque en la consigna Ni Una Menos y el cartel de Ni Una Menos, muchas figuras políticas que actualmente están en el gobierno lo utilizan y sin embargo son quienes recortan luego el presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Incluso considerando que hoy estamos en un marco de deterioro y de precarización de nuestra vida, donde sabemos que somos las mujeres las más afectadas, porque las mujeres son las que tienen los peores salarios, las que tienen los peores trabajos, las que se hacen cargo de los pibes y de las pibas. Digamos, hay una situación que tiene que necesariamente abordarse de manera integral. Y lo que vemos es que actualmente se está desmantelando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Se está recortando los presupuestos del Consejo Nacional de las Mujeres y la Dirección General de la Mujer. Que no se llevan adelante construcción de refugios. Por supuesto, también en la provincia de Buenos Aires la situación es tremenda en ese sentido. Entonces, hay muchísimo por hacer y necesitamos dar esos pasos adelante. Y hace tiempo el movimiento de mujeres viene expresándolo. Lo que pasa es que hay un Estado que no está escuchando. Bueno, muy interesante, la verdad, es muy interesante lo que planteás y ojalá en algún momento estos temas puedan ser banderas, ¿no? Sí, transformarse en banderas. Lo están haciendo por parte de la sociedad. Es necesario que sean banderas de los gobiernos y de los estados también. Es cierto. Gracias, Victoria, por estar con nosotros. Bueno, bien, tema que la verdad tiene mucho debate. Nosotros vamos a seguir seguramente ¿Tenemos ahora? Con el caso Anaí, hacemos una pausa y ya venimos. Ya volvemos.